Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero E1, primero E2, primero F1, 2 y 3. Bueno, con la profesora Lía Peredo pensamos en ir mandándoles algunos videitos para el que quiera mirarlos. La verdad que no es fácil esto de grabarse a uno mismo, pero bueno, es una forma de acercarnos también. Con respecto a lo que venimos trabajando y a estas últimas propuestas, estamos trabajando con las utopías de la pedagogía moderna eh, para analizar cómo fue que la escuela llegó a ser lo que es. La pedagogía moderna tiene su origen entre los siglos XVII y XVIII a partir de la publicación de la didáctica magna de Comenio, que va a servir de alguna manera esta obra como para constituir un núcleo que van a compartir todos los pedagogos de la pedagogía moderna. Los dispositivos a partir de los que se constituye justamente a través de Comenio son las utopías, pero también es la simultaneidad, la gradualidad, la instrucción simultánea, que se va a dar en un momento, la infancia o el niño como alumno, la constitución del docente como lugar del saber absoluto, como lugar del que sabe, y también la presencia del Estado en la educación. De estos dispositivos, las utopías quizás fueron las que llevaron, las que tuvieron más relevancia en esto. ¿Cuáles son las características de estas utopías? Bueno, por un lado, la universalidad, es decir, que está dirigido a todos, pero también este carácter totalizante que tienen, que tiene que ver con abordar absolutamente todo en cuanto al saber, el carácter disciplinante, ya que todo pasa a ser evaluable, y también que son monolíticas, es decir, que van a excluir todo aquello que no se adapta a estas utopías. Bueno, dicho esto, vemos que las utopías entonces tienen un alto poder normalizador, disciplinador, podríamos decir. A partir de Comenio se van a distinguir dos grandes dimensiones. Una relativa al orden social, que tiene que ver con este ideal pansófico, pan todo, Sofía, sofos de Sofía, saber. Enseñar todo a todos. Pero otro también relativo al orden metodológico, un pan metódico, digamos, ¿no? Y una sobrevaloración, una sobredimensión del método como aquello que va a posibilitar, justamente siguiendo determinados pasos, que todos puedan aprender lo mismo y de la misma manera. Fíjense que entonces hay como un fuerte impulso que tiene que ver con la homogeneización también, ¿no? El pensar que no hay diferencias, que todos son absolutamente iguales y que entonces pueden aprender de la misma manera. Para Comenio, la infancia no fue objeto de una reflexión explícita. A ver, podría decir, no está pedagogizada la infancia, sino que la infancia es una etapa necesaria, inevitable, de un estado de incompletud a un estado de completud. Una evolución hacia el ser adulto, digamos, pero no es objeto en sí misma de la pedagogía. Bueno, Rousseau lo que va a hacer es naturalizar la división sexual justamente de las tareas pedagógicas. Podríamos decir que esencializa la masculinidad y la feminidad, con ideales burgueses femeninos y masculinos. La vida entera de la mujer va a transitar por la senda de la heteronomía. Ya vamos a profundizar con Rousseau cuando hagamos este tercer momento de lo que tiene que ver con las utopías de la pedagogía moderna, a través de un capítulo del Emilio, donde habla de cómo educar a Sofía en relación a cómo educar a Emilio, ¿no? Y van a ver ahí, van a profundizar ahí, por qué estos ideales entonces son absolutamente exclusivos, excluyentes, y que marcan esta cuestión de una vida de la mujer basada en servir al hombre, de alguna manera. Con La Salle, ¿qué ocurre con La Salle? Bueno, con La Salle
así como podríamos decir que en Comenio el método toma un papel absolutamente protagonista, sobredimensionado, les decía hace un rato. En La Salle, justamente, este lugar que en Comenio ocupaba el método, lo pasa a ocupar el control y la vigilancia. O sea, que participa en la construcción de la infancia desde un registro donde el control, la vigilancia y el disciplinamiento fueron los aspectos centrales de la pedagogía. Y para eso se habla de una vigilancia de los cuerpos, una, podría decirles, pedagogía del detalle, ¿no? Donde introduce elementos como las fichas, los legajos, donde a través de la escritura, de documentar, queda justamente un registro, pero también una vigilancia. Pone al docente en el lugar del saber absoluto, y piensa en la vigilancia como un modelo panóptico. Este concepto que dije de panóptico no es un concepto que va a utilizar La Salle, es un concepto muy posterior que lo va a utilizar un filósofo, psicólogo, sociólogo, contemporáneo, que es Michel Foucault. Vamos a ir ya a hablar un poquitito de Michel Foucault para pensar a La Salle desde Foucault. ¿De acuerdo? Estamos hablando de, por un lado, siglo XVII, y por otro lado estamos hablando de un filósofo contemporáneo como Foucault. Perfecto. Bien. Entonces, con esta vigilancia, con este registro desde el control y desde la vigilancia de los cuerpos, se produce la normativización y la normalización de la actividad escolar infantil, dotando de un nombre a cada clase de comportamiento inadecuado. Les nombré recién a Michel Foucault, que es un filósofo, entonces un pensador, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, nace en 1926 en la localidad de Poitiers, en Francia. Bueno, mucho que decir de Foucault, digo, no vamos a ahondar, ustedes tienen ahí materiales como para ver un poquito qué fue de la vida, pero decirles que se crió en un ambiente absolutamente marcado por la ciencia, con una mirada biologista, hasta diría, hijo de un cirujano francés, nieto de médicos, tuvo una vida con muchas depresiones, con intentos de suicidio y con una homosexualidad en principio reprimida, y termina falleciendo de SIDA en 1984. Bueno, cuando él estuvo en muchos tratamientos psiquiátricos a raíz de sus depresiones e intentos de suicidio, se interesa muchísimo, pero muchísimo, por la psicología, y empieza a estudiar las instituciones, distintas instituciones sociales. Se interesa en principio de las instituciones penitenciarias, de las cárceles. Son muchas las obras, entre ellas Vigilar y Castigar, donde empieza a hacer un estudio de un análisis de todos los sistemas justamente de castigo a través de la Edad Media, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Bueno, si en algún momento seguramente van a tener posibilidad, oportunidad, es muy interesante el análisis que hace de estos métodos de castigo, cómo en algún momento estos métodos recayeron sobre todo sobre el cuerpo, y inclusive participaron de la teatralización como forma de mostrar al otro lo que les puede llegar a pasar si realmente desvían sus conductas. Como que eso era aleccionador. Hasta que se llegó al sistema de prisión, donde en realidad el castigo cae más sobre, digamos, lo psicológico, ¿no? La privación de la libertad, que sobre el cuerpo. Bueno, hace una descripción densa de todos estos tipos de formas de castigar. En Vigilar y Castigar realiza un análisis y una reflexión del funcionamiento entonces de estas instituciones con la intención de comprender la evolución que a lo largo de los años experimentan las distintas formas de castigo, como les decía recién. ¿Por qué?
Porque en realidad lo que se piensa es que lo que hay que hacer es tratar de pensar y de anticiparse a la peligrosidad que tienen todos los sujetos. Todos los sujetos son peligrosos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que vigilar. ¿Y para qué tengo que vigilar? Para construir un saber sobre estos sujetos potencialmente peligrosos. ¿Y qué quiero con esta vigilancia? Y con esta vigilancia quiero justamente construir este saber sometiéndolos a un examen. Para ver si qué, para ver si cumplen con las normas. Si cumplen con las normas y si cumplen con las normas son normales. Y si no, tendré que castigar. Por eso vigilar y castigar. Estos sistemas, ¿sí? Estos sistemas panópticos, digamos, este lugar donde todo se ve, tienen que ver con, Foucault lo habla en un capítulo que son los medios de buen encauzamiento, ¿no? Del poder disciplinario. Cuando hablamos de poder en Foucault, no hablamos de un poder pensando en el presidente, el gobernador, ¿no? El director, sino que habla él de una microfísica del poder. Es decir, en la sociedad se dan una serie de poderes, una microfísica del poder, que trabajan en red. El poder disciplinario tiene como principal objetivo enderezar conductas, justamente, para que sean normales. La disciplina fabrica individuos como objetos y como instrumento de su ejercicio. Y el éxito de este poder disciplinario se debe a instrumentos que son simples, que son tres. La inspección jerárquica. Fíjense que hablo de inspección jerárquica, esta vigilancia, pero esta vigilancia desde algún lugar de poder. La sanción normalizadora, el castigo, ¿no? Que en realidad hay como una doble forma. La gratificación y el castigo. Y pensémoslo, mientras hablo de esto, en términos de escuela. ¿Cómo funciona en la escuela estos dispositivos de vigilancia jerárquica, de sanción normalizadora y por otro lado del examen, que de alguna manera incluye las dos primeras? Nosotros vivimos rindiendo examen en la sociedad. En cuanto a la inspección jerárquica, entonces es el dispositivo que coacciona mediante el juego o el poder de la mirada. Con efecto del poder. Foucault describe unas torres de las que habla Benjamin Betham, arquitecto, donde hay alguien que tiene poder y que está encargado, ocupado de vigilar. Él puede ver todo lo que pasa afuera. Pensemos en las torres que están afuera de las cárceles, iluminando. Hay pequeñas celdas o ventanillas. Desde ahí, el que está dentro puede vigilar, puede observar todo lo que está afuera. Los de afuera no ven al que está dentro, pero saben que lo están observando. Entonces, es el poder de la mirada el que coacciona. Esta mirada, además, la ejerce alguien que está colocado en un lugar de poder. Y ahí pensemos en la institución hospital, la institución fábrica, la institución escuela, la institución asilo, la institución manicomio. Como al final de los pasillos siempre hay alguien encargado de ejercer esta función justamente de vigilancia. Aparece también la delación, ¿no? Yo delato justamente al que de alguna manera se aparta de la norma, al que transgrede. Y ahí los invitamos y las invitamos a recorrer algunas escenas de la película La mirada invisible, esta película filmada en el Nacional Buenos Aires, donde esta preceptora que está en este lugar justamente de poder y que es la que se está encargando en definitiva de esta inspección jerárquica, la que no solamente ejerce esta vigilancia, sino que además disfruta justamente delatando al que transgrede alguna norma. Esta mirada invisible, ¿no? Donde se persigue de alguna manera justamente que todos
los sujetos cumplan con las normas. Entonces, en la época clásica se construyeron observatorios que permitían esto, permitían mirar sin ser vistos de alguna manera, ¿no? El modelo casi ideal de estos observatorios es el campamento militar. En el campamento militar perfecto, todo el poder se ejerce con el solo juego de las miradas. Yo, con una sola mirada, puedo ver si cada uno está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Se desdibuja esta red de miradas si no se controlan unas a otras. Siempre hay alguien que controla a otro. Y ahí aparece el tema de los rangos, de alguna manera, ¿no? Los distintos rangos que ocupa cada uno. Fíjense entonces que es en el diagrama de un poder que actúa por efecto de la visibilidad general. Durante mucho tiempo se va a encontrar en el urbanismo instituciones como hospitales, les decía, escuelas, asilos, prisiones de vigilancia jerárquica, donde justamente el objetivo es verlo todo, pero con una sola mirada. Permite un control articulado, detallado, y también la vigilancia integra el proceso de producción. Pensemos en las fábricas, ¿no? Este capataz que está controlando que nadie se distraiga, justamente, y de alguna manera controlar al cuerpo para convertirlo en fuerza de trabajo. Controlar el tiempo para convertirlo en salario. Pero hay un control, hay una disciplina. ¿Qué objeto tiene esta disciplina? Enderezar conductas. Este sería entonces la vigilancia jerárquica, que sería este primer instrumento que dice Foucault, que se utiliza. El segundo instrumento tiene que ver con la sanción normalizadora. Yo decía vigilar y castigar. Con la vigilancia construye un saber sobre el otro. Para ver si cumple con la norma. Si no cumplen, y bueno, ahí se aplica la sanción normalizadora. Se trata de hacer penables las fracciones más pequeñas de la conducta. Se sanciona todo lo que no se ajusta a la regla. El castigo tiene como función ser correctiva, reduciendo las desviaciones. Se utilizan castigos del orden del ejercicio. Y acá pensemos en las infancias, ¿no? La tarea de escribir 5 páginas de algo, que era absolutamente usado como castigo, por ejemplo, ¿no? El ejercicio. Pensemos en los castigos, en la gente que hace carreras militares o en el antiguo y no tan antiguo servicio militar, ¿no? Hacer 100 series de ejercicios de tal manera como castigo, ¿no? El ejercicio como castigo. El castigo disciplinario es les decía antes, es un sistema doble de castigo-gratificación. Los aparatos disciplinarios entonces terminan clasificando. ¿Clasificando en qué? En buenas y malas personas. Vos te sacaste un 10. Hay un rango, el rango de los buenos alumnos, por ejemplo. La distribución según los rangos tienen un papel de señalar desviaciones y jerarquizar, pero también de castigar y recompensar. El rango por sí mismo equivale a recompensar o a castigar. Vos sos el mejor promedio. Vos sos el primero del curso. Inclusive hasta los que se sientan adelante son los mejores, digamos, ¿no? La penalidad perfecta compara, jerarquiza, homogeneiza, excluye, es decir, en definitiva, normaliza. Obliga a la homogeneidad. No hay lugar para las diferencias. Y por último, el tercer instrumento es el examen, que combina las técnicas de la jerarquía que vigila y la de la sanción que normaliza. Permite calificar, clasificar, castigar. Establece entre los distintos individuos visibilidad. ¿Sí? Vos aprobaste, vos desaprobaste. Vos sos buen alumno, vos sos mal alumno. Inclusive hay docentes en la actualidad que empiezan a entregar parciales o distintos exámenes del que se sacó nota más baja al que se sacó nota más alta. Esto establece de alguna manera determinados rangos. La escuela es un aparato de examen ininterrumpido que acompaña la operación de la enseñanza.
Permite establecer sobre los alumnos todo un campo de conocimiento. El examen hace de cada individuo un caso. Lo hace entrar al individuo en un cuerpo documental. Cuando un director le pregunta a los docentes, ¿cómo es con vos, fulanito? A ver, espera. Y agarra su cuaderno, su libreta, y se fija. Y mira, conmigo tiene un 6 y un 4, está ahí, ¿no? Como si eso justamente vaya a dar cuenta de cómo es fulanito. En la mirada invisible, el secreto de la buena disciplina es la vigilancia. Si nada está permitido, todo es transgresión. De eso se trata. Se trata justamente del placer que da poder detectar la transgresión a la norma. Foucault habla en otro capítulo de los cuerpos dóciles. Bueno, cuando un cuerpo es dócil, o aquí llamamos la noción de docilidad, uno une al cuerpo analizable, y al cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, utilizado, transformado, perfeccionado. Estos esquemas de docilidad se desarrollaron a una escala de control a nivel de la mecánica, movimientos, gestos, actitudes, rapidez. Lee más rápido, escribí más rápido. Te borro el pizarrón, miren que ya borro el pizarrón, tienen que apurarse. El que primero termina tiene un 10, ¿no? Esta cuestión justamente de la rapidez. Su modalidad fue el control minucioso sobre las operaciones del cuerpo, llamadas disciplinas, y buscan hacer a este cuerpo obediente y sutil, es decir, un cuerpo que sea manipulable, ¿no? A esto se refiere la noción de docilidad. Explorar al cuerpo, lo desarticula y lo recompone. Pone la atención en los detalles. Esta disciplina entonces va a distribuir a los individuos en un espacio. Un lugar para cada individuo en un lugar. Pensemos en la formación de la fila antes de la entrada al aula. El lugar que se ocupa en esta fila. Pensemos en la estructura de las aulas con el mobiliario como está ahora. El docente parado adelante. Todavía hay instituciones que conservan una especie de tarima donde el docente se paraba más arriba justamente. Y esto puede pensarse desde dos lugares. Por un lado, de que el docente está más arriba, porque es más. Y por otro lado, desde el lugar donde es más fácil vigilar justamente, estando desde un lugar más alto, porque tengo mayor visibilidad. Además, se constituyen como celdas desde un modelo monástico, si se quiere, ¿no? Del monasterio, donde cada uno está en un lugar, repito, y cada lugar está designado y destinado para un alumno determinado. Cuando llevo practicantes hay escuelas primarias que todavía tienen pegadito en la pared una especie de croquis con quién se sienta, los nombres de quién se sienta en cada banco. Con esto es mucho más fácil detectar las presencias y las ausencias, desde una sola mirada. Culpar a alguien porque el banco está escrito, porque se sabe quién se sentó en ese lugar. Todos estos dispositivos son absolutamente dispositivos de control, de vigilancia y de disciplinamiento. Las disciplinas fabrican individuos de alguna manera. Garantizan una mejor economía del tiempo y también una mejor economía de los gestos, ¿sí? En la disciplina cada uno se define por el lugar que ocupa en una serie y por la distancia que los va a separar de los otros. La unidad es el rango, lugar que se ocupa en una clasificación. El cuadro como una de las técnicas de poder. ¿En qué rango está? Y está en la mitad, no es ni bueno ni malo, ¿sí? Es uno de los primeros. Ese es mejor. Y este rango constituye en sí mismo una forma de gratificación o de castigo. Hacen un uso particular del empleo del tiempo. Fíjense, les pedimos que lean la descripción que Foucault hace de Lasalle, de cómo controlaba este cuerpo, cómo hacía dócil este cuerpo y el uso del tiempo, ¿no?
A tal hora se entra, en tal minuto saludan, en tal otro se sientan. La relación entre cuerpo y objeto. Tomo el lápiz de determinada manera, posicionando el brazo de determinada manera. No nos olvidemos que hasta no hace mucho tiempo no se permitía a los niños y a las niñas que eran zurdos escribir con la izquierda. Mi mamá cuenta que les ataban el bracito a la silla, el bracito izquierdo, para que obligarlos a escribir con el derecho. Y si no lo lograban, eran sancionados. Pensemos también en la formación militar. Foucault dice, el militar es una figura que se construye. ¿Por qué se construye? Porque en realidad hay todo un disciplinamiento sobre el cuerpo, desde cómo pararse derecho, cómo poner la espalda, en qué posición poner la cabeza, el estómago para adentro, el pecho para afuera, cómo tomar, cómo relacionarse con un objeto como el arma, ¿no? Hay todo un disciplinamiento acerca de cómo tomo el fusil. No es de cualquier manera, no es aleatorio, no es arbitrario. Hay todo un ejercicio sobre estas formas de relacionarse con el objeto. El tiempo penetra en el cuerpo y con él todos los controles minuciosos del poder. En el buen empleo del cuerpo y del tiempo, nada permanece ocioso ni inútil. Hay un instrumental que se emplea en disciplinar a este cuerpo, es decir, en hacerlo dócil. Cada uno de los alumnos tendrá su lugar separado en un lugar determinado en las escuelas. Las celdas, los lugares, los rangos fabrican jerarquías, son espacios que establecen la fijación y permiten la circulación, marcan lugares e indican valores, garantizan la obediencia de los individuos y mejoran la economía del tiempo y de los gestos. Comprueban presencias y ausencias. Yo puedo saber quién faltó porque veo vacío la silla, el asiento de que ocupaba ese lugar. El empleo del tiempo es herencia de las comunidades monásticas, les decía. Hay tiempos rigurosos, contabilizados, con minutos y a veces con segundos, para cada acción, para cada actividad que se va a realizar. La correlación del cuerpo y del gesto, el buen empleo del cuerpo, permite un buen empleo del tiempo. Si yo, justamente, tomo el lápiz de determinada manera, voy a poder escribir más rápido que de otra. Hay una articulación entre cuerpo y objeto y hay una utilización exhaustiva del tiempo. Si pensamos en todo esto y volvemos, ¿no?, a estos instrumentos como es la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora, el examen, y pensamos en esta cuestión de los cuerpos dóciles, y pensamos en la escuela, pensemos en nuestra trayectoria escolar, pensemos en las primarias que pasamos. ¿Cuántas prácticas aún están vigentes? Pensemos en esta disposición del mobiliario. Cuando trabajemos sobre la escuela moderna y veamos imágenes, vamos a ver que no cambió demasiado. Y que estas cosas todavía ayudan a esta cuestión normalizadora, disciplinante. Lo que les pedimos en la propuesta, entonces, es que comparen dispositivos entre Comenius y La Salle, y que después crucen justamente y analicen a La Salle desde Foucault. En un tercer momento vamos a pedir que piensen esta cuestión de estos ideales binarios, exclusivos, excluyentes, ¿no?, donde la feminidad y la masculinidad se encuentran idealizadas por Rousseau, en el Emilio. Cuando tengan todo esto armado, lo hicimos en etapas, porque es bastante denso el material, ahí recién lo van a mandar. Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesitan, saben que estamos. Los abrazo.